Bien, buenos días para todos los estudiantes de 10.1. El día de hoy vamos a iniciar con la semana número 1 del periodo número 2. Entonces, vamos a revisar esa semana. Me confirman si están observando el plan de flexibilización. Sí, señora. Sí, señora. Entonces, semana 1, periodo número 2, y ese es el WhatsApp donde van a escribir si tienen alguna duda. Están escribiendo otro número. Yo utilizo dos números para escribirles en el grupo, pero es a este donde vas a escribir, al 322-675-7595. Es el número laboral. ¿Listo? Yo por el otro número no le contesto a nadie. Entonces tenemos aquí el encuentro, hoy lunes 3 de mayo. La actividad la vamos a juntar a este enlace eh, en el día de hoy. El aprendizaje para este periodo 2. Y en el momento del encuentro se propone entonces realizar el control de asistencia que ya se hizo, un breve repaso de lo trabajado en el encuentro anterior y van a observar este video que lo pueden encontrar en ese enlace. ¿Listo? Lo van a observar, lo que demora son unos 6 minutos. Vamos a pasar entonces a una breve retroalimentación de lo que se trabajó. Claro, va a ser por encimita la retroalimentación, porque eso era una semana de lo que habíamos trabajado desde la semana 1 hasta la 5. Bien. Bueno, esta parte del razonamiento del momento del ver era algo que ya habíamos trabajado en clase, no lo voy a repetir. En el 4.1 era determinar el coterminal de -240, el coterminal era 120, ya que comparten el mismo lado final, y en la B dice expresar 18.13 grados en grados, minutos y segundos. Eso serían 18 grados 7 minutos con 48 segundos. En el 4.2 era expresar 1080 en radianes y vueltas. 1080 grados equivale a 6 pi radianes y equivale a 3 vueltas. En este punto, pues teníamos que simplificar, procurar no utilizar la calculadora para hacer la simplificación. En el 4.3 era pasar esta expresión, está dada sen, la función sen, que equivale a opuesto sobre hipotenusa. Entonces teníamos que hallar el adyacente aplicando el teorema de Pitágoras y posterior a ello teníamos que encontrar las razones trigonométricas restantes, coseno, tangente, secante, cosecante y cotangente. Y también en algunos casos había que construir el triángulo. Había que construir el triángulo, pero yo creo que para 10.1 le dije no lo construya porque había como una dificultad allí. No, En el pues punto, sí, bueno, me pasó que con unos grupos pasó algo, entonces no les dije después al final que no lo construyera. En el punto 4.4 dice cuál es la altura en metros del árbol. Aquí nos servía era aplicar la razón trigonométrica tangente, despejábamos lo que está diagonal con la X, pasaba a dividir, que en este caso el 1, entonces tangente de 30 por 10 multiplicaban arriba. Tangente de 30 por 10 dividido 1 es 5.77 metros aproximadamente la altura del árbol. Y en el punto 4.5 también utilizamos la tangente para determinar un ángulo. En este caso teníamos el cateto opuesto y teníamos el cateto adyacente, entonces la razón trigonométrica más conveniente era la razón trigonométrica tangente. Opuesto, que era 2.8 y adyacente 3.7. Entonces nos íbamos a chip tan de 2.8 dividido 3.7, nos da 37.11, aproximadamente 37 grados. ¿Listo? Esa era la solución de ese taller de la semana número 6, periodo número 1, que era un repaso desde la semana 1 hasta la semana número 5. Entonces, ya pasando a la semana 1 del periodo número 2, entonces, como les comentaba, van a observar este video en su totalidad, demora 6 minutos. En el momento del ver, vamos a realizar este reto matemático, pero este reto matemático nos va a servir, es decir, yo les invito a que lo realicen
finalizada la actividad. Después que hayas pasado por el momento del actuar y el evaluar, puedes hacer el momento del ver, es decir, lo puedes dejar de último, ¿sí? Entonces, aquí en este reto matemático dice, encuentra el valor de la expresión. Tengo sen de 27 cuartos de pi más coseno de 25 cuartos de pi. ¿Qué creen ustedes que es lo primero que deberíamos hacer? Hay un procedimiento aquí que deberíamos de hacer. La idea que ustedes tengan. Dividir no. Uno cuenta cómo hacerlo, porque Perdón, ya no escuché. tienen el mismo, creo que el denominador del trabajo, entonces uno pues queda igual, ¿cómo es que esto se llama? Eh, ¿En qué una, División no. Discúlpeme. una división, pues queda una división grande, 23 pi más 25 pi, y ya queda el 4 abajo solo, pues pienso que es lo primero. Bien. Este sistema que tenemos aquí es el sistema de radianes. Entonces, lo primero que vamos a hacer en este punto es multiplicar, hacer una multiplicación de fracciones, porque este pi equivale a 180. Entonces, sería 23 por 180 dividido 4. Y en el caso acá de coseno sería 25 por 180 dividido 4. No vamos a utilizar la calculadora acá. ¿Listo? No vamos a utilizar la calculadora. 23 por 180 dividido 4, 25 por 180 dividido 4, lo que nos dé. Luego de ello, vamos a determinar, con la explicación del día de hoy, ustedes no necesitan utilizar calculadora para determinar el sen del resultado que nos dé aquí o el coseno del resultado que nos dé acá. Entonces, veamos acá. Pasando al momento del comprender, seguimos con razones trigonométricas, uno de los conceptos más importantes de la trigonometría de décimo. Pero el día de hoy vamos a utilizar razones trigonométricas para ángulos especiales. ¿De qué ángulos vamos a hablar? Del ángulo de 30, 45 y 60 grados. Y vamos a ver de dónde resultan esas razones trigonométricas a partir de un triángulo rectángulo. Ahora aquí hago hincapié, debes de tomar nota en tu cuaderno de este momento, ¿cierto? Porque no vamos a continuar en la virtualidad todo el tiempo. No sabemos cuándo regresamos a la presencialidad, pero tienes que tomar nota. Recuerde que los quizzes se pueden hacer con cuaderno abierto. De razones trigonométricas para ángulos especiales 30, 45 y 60. Sumamente importantes estas razones trigonométricas y se utilizan mucho cuando nos enfrentamos a las pruebas saber 11, donde aparecen este tipo de ángulos de 30, de 45 y 60 y no tenemos a la mano la calculadora para determinar las razones trigonométricas. Entonces, ¿qué implica? Aprenderse las razones trigonométricas para un ángulo de 30, para un ángulo de 45 y para un ángulo de 60. Ya están definidas, ya están establecidas. Cuando observes un ángulo de 30, ya está una razón trigonométrica definida para ese ángulo de 30, lo mismo pasa para un ángulo de 45 y lo mismo pasa para un ángulo de 60 grados. Entonces, vamos para ello, para la demostración, para verificar de dónde salen estas razones trigonométricas, utilizamos siempre un triángulo equilátero. ¿Qué característica tiene un triángulo equilátero? ¿Quién me recuerda? Sus tres lados son iguales, profe. Y si sus tres lados son iguales, sus tres ángulos son iguales, ¿cierto, Alejandro? Sí, señora. Exactamente, listo. Entonces, yo aquí voy a suponer que ese triángulo equilátero tiene sus tres lados iguales, es obvio, pero esos tres lados iguales valen 2. Pero eso no implica que siempre van a ser 2, ¿no? Puede ser 1, que los tres sean 1, o que los tres sean 2, o 3. Es decir, lo importante es que los tres sean iguales, tengan el mismo valor. Pero yo en este caso voy a utilizar 2. Eso no significa que con otro número la razón trigonométrica no va a dar. Con todas las razones trigonométricas van a dar. Yo en este caso utilicé 2 para que los resultados me den, para que sea más fácil la explicación en este caso para ustedes. Pero estas razones trigonométricas que van a resultar aquí, van a resultar acá, son razones trigonométricas que usted va a utilizar en todos los casos, donde usted observa un ángulo de 30 y un ángulo de 60. En este primer momento vamos a determinar las razones trigonométricas para ángulos de 60. Entonces, primer paso. Tenemos aquí este triángulo ABC, que es un triángulo equilátero, cuyos lados todos son iguales y ángulos todos son iguales. Si dividimos el triángulo en dos, como podemos observar acá, nos quedarían dos triángulos rectángulos escalenos, ¿sí? Aquí quedarían dos triángulos rectángulos escalenos. Aquí se forma el ángulo de 90. Y como es escaleno porque sus tres lados son distintos. Como se muestra a continuación, uno de ellos es ese.
¿sí? Si yo saco uno de aquí, observe que aquí se forma un ángulo de 60 grados. Si yo saco uno, ya me queda acá en la esquina este valor de 30 y este valor de aquí sería de 90. ¿Yo qué hago? Extraigo uno de ellos. Puedo extraer el que está a la izquierda o a la derecha porque es exactamente el mismo. Era un triángulo equilátero que dividí en dos y resultaron dos triángulos rectángulos escalenos con estos ángulos. Entonces aquí, ¿por qué es escaleno? ¿Quién me recuerda? Porque Porque todos sus lados son desiguales. Exacto, si todos sus lados son distintos, eso significa que sus tres ángulos son distintos, ¿cierto? Entonces, este triángulo acá, voy a remitirme a este. Yo tengo este ángulo aquí de 2, perdón, este lado aquí de 2, este lado segmento BC, que también vale 2, y el segmento AC también vale 2, ¿sí? Si yo divido este triángulo en dos iguales, ya esta parte de aquí hasta acá no vale 2, sino que vale 1, ¿cierto? Porque yo dividí. ¿Es así o no es así? Si vengo corto con la tijera esta partecita ya no mide 2, sino que mide 1, porque partí por la mitad. Entonces, ¿qué me quedó? Que este lado, que se conoce como la hipotenusa, vale 2 y este lado vale 1. Este pedacito de acá vale 1. Aún es un cateto. Yo aún no estoy haciendo referencia a un ángulo en especial. Por ende, yo solo sé que esta es la hipotenusa que vale 2, pero este es otro cateto que vale 1. Y acá me hace falta otro cateto que aún no le he dicho el nombre, porque yo no me estoy refiriendo en este momento ni al ángulo de 60 ni al ángulo de 30. ¿Por qué? Porque para el ángulo de 30, este 1 es el opuesto, pero para el ángulo de 60, este 1 es el adyacente. Entonces no voy a hacer referencia en este pedazo que estoy explicando. Pasando. Ahora, voy a hablar sobre el ángulo de 60. Listo, aquí vamos a hacer una corrección. Aquí voy a hablar del ángulo de 60. Aquí fue un error mío, esto aquí es 60. ¿Sí? Cuando vayan a escribir en su cuaderno, no olviden corregir esta parte. Voy a hacer referencia al ángulo de 60. Aquí, a lo que termine aquí la explicación, les voy a enviar la corrección para que no se vayan a equivocar. Aplicando el teorema de Pitágoras, determinemos el cateto adyacente para el ángulo de, perdón, aplicando el teorema de Pitágoras, sí, aplicando el teorema de Pitágoras, determinemos el cateto adyacente para el ángulo de 60. ¿Sí? Este es un error que me estoy dando cuenta en este instante y les voy a corregir esta parte apenas termine la explicación, ¿sí? Si yo voy a hacer referencia al ángulo de 60, yo voy a hallar el cateto opuesto o el adyacente. ¿Cuál es el que me hace falta teniendo en cuenta el ángulo de 60? ¿El qué? Lo opuesto. El opuesto. El opuesto, el opuesto. Lo que pasa es que yo en un primer momento, cuando estaba haciendo este plan, me estaba fijando en el ángulo de 30 grados, porque para el ángulo de 30 grados sí es el cateto adyacente, ¿cierto? Para el ángulo de 30 Sí. grados sí es el cateto adyacente, ¿sí? Pero yo quiero hacer referencia al ángulo de 60 en este instante, y es por una razón que viene más adelante. Entonces, teniendo en cuenta este ángulo de 60, este es el adyacente, este es el opuesto, perdón. Pero entonces, la respuesta va a ser la misma, porque yo aplico el teorema de Pitágoras, esto aquí sería opuesto, la palabra aquí sería opuesto, opuesto, opuesto para todos los casos, pero la hipotenusa no cambia de lugar y el otro cateto no cambia de lugar sin importar que ese sea en realidad el adyacente. Entonces, aplico teorema, el opuesto es raíz de 3. Es decir, para el ángulo de 60, este es el opuesto, raíz de 3. Lo que es ese raíz de 3 para el ángulo de 30, el adyacente. Pero para el opuesto, ese raíz de 3 perdón, para el ángulo de 60 grados, ese es el opuesto. Hablemos que ese es el opuesto. Bueno, ya determiné el opuesto. Para el ángulo de 60, el opuesto es raíz de 3, el adyacente es 1 y la hipotenusa que nunca cambia de lugar es 2, que esa hipotenusa siempre queda al frente de este ángulo de 90 grados. Ahora, teniendo ya esa información, como ya sabemos aplicar teorema de Pitágoras, es algo que hemos repetido muchas veces. Y ya conocemos las 6 razones trigonométricas que hemos repetido por más de un mes prácticamente. Razones trigonométricas en un triángulo, razones trigonométricas cuando necesito hallar un ángulo o cuando necesito hallar un lado. Es un asunto que ya hemos trabajado. Bien,
Entonces, miren que yo estoy hablando de dos ángulos, de un ángulo en especial, del ángulo de 60 grados, ¿sí? Teniendo en cuenta el ángulo de 60 grados, este es el cateto opuesto, este es el adyacente, y ese 2 es la hipotenusa. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a determinar estas razones trigonométricas para ese ángulo de 60. Estas razones trigonométricas hay que aprendérselas de memoria. Hay que aprendérselas de memoria. Porque como les decía, cuando uno se enfrenta a las pruebas Saber 11, a uno les colocan este tipo de triángulos y como estas son razones trigonométricas para ángulos especiales y los ángulos especiales son 30, 45 y 60, entonces se supone que el estudiante ya se las debería de saber de memoria. ¿Sí? Aquí piden memoria. Bien, observemos el ángulo de 60 grados. Entonces, voy a definir la razón trigonométrica para el ángulo de 60 grados. Según la razón trigonométrica, esta se define como opuesto sobre hipotenusa. Por ende, sería raíz de 3 sobre 2. Coseno se define adyacente sobre hipotenusa. Por ende, sería 1 sobre 2. Esas son sencillas de sacar. Ahora, recuerden por allá, hace unas 2 semanas atrás, cuando yo les hablé sobre el procedimiento de racionalizar. Por lo menos recuerdan la palabra racionalizar. Pues ¿Quién yo me dice? recuerdo Sí, lo que que no cuando se acuerdan tal vez fue el procedimiento. Yo entiendo que la palabra racionalizar se acuerden que la mencioné. Que no se acuerden del procedimiento es otro cuento, pero aquí se los voy a recordar. Entonces, cuando la raíz queda en el numerador, usted no racionaliza, como en el caso de sen de 60. Fue opuesto sobre hipotenusa, raíz de 3 sobre 2, excelente. Ahora, para coseno, coseno de 60 sería adyacente sobre hipotenusa, un medio. Bueno, no hay raíz por ningún lado, simplemente queda un medio. No le voy a colocar 0.5 el decimal, sino que dejo la fracción un medio. Ahora, en el caso de tangente, tangente se define como cateto opuesto sobre adyacente. Raíz de 3 sobre 1. Bueno, raíz de 3 sobre 1 es raíz de 3. Todo número dividido entre 1 da ese mismo número, por eso me va a quedar raíz de 3. Ahora, la raíz está en el numerador, listo, no tengo que racionalizar, simplemente simplifique. Raíz de 3 sobre 1 es raíz de 3. Las tres primeras están sencillas. No tuve que racionalizar. Pasemos a las inversas, cosecante, secante y cotangente. Bueno, cosecante. Bueno, cosecante se define como hipotenusa sobre opuesto. La hipotenusa es 2, el opuesto es raíz de 3. Ah, la raíz me quedó en el denominador. Cuando la raíz me queda en el denominador, racionalizo. Racionalizo es llevar esa raíz al numerador y llevar esa raíz al denominador y procedo a hacer una multiplicación de fracciones. Observe que lo que va aquí es el signo por. Entonces, como la raíz quedó en el denominador, la llevo al numerador y al denominador y voy a multiplicar. 2 por raíz de 3, 2 raíz de 3. No estoy utilizando calculadora, lo estoy dejando indicado, 2 raíz de 3. Ahora, raíz de 3 por raíz de 3 es 3. Y recuerdo que en ese entonces lo ensayábamos. Si usted coloca en la calculadora raíz de 3 por raíz de 3 es 3. Pero como no vamos a utilizar calculadora para este tipo de procedimientos, téngalo en cuenta. Cuando yo multiplico una raíz por esa misma raíz, me da ese mismo número sin raíz. ¿Sí? Raíz de 3 por raíz de 3 es 3. Raíz de 9 por raíz de 9 es 9, sin raíz. Entonces, cosecante no es 2 sobre raíz de 3. Cosecante es 2 raíz de 3 sobre 3. Lo que está en azul es el resultado real de la razón trigonométrica para el ángulo de 60. Secante. Bien, secante sería hipotenusa sobre adyacente, donde la hipotenusa es 2 y el adyacente es 1. 2 dividido 1 es 2. Esto no es racionalizar porque ustedes pueden observar, aquí no pueden observar una raíz. Es simplemente estoy simplificando. 2 dividido 1 es 2. El resultado es un entero, entonces trabajo con el entero. Miren que en el caso de coseno, 1 dividido 2 no me da un número entero, sino un decimal. Entonces simplemente dejo la fracción. No estoy trabajando con decimales, ¿listo? Entonces, secante es 2 dividido 1 es 2. Y cotangente, que es la inversa de tangente, cotangente es adyacente sobre opuesto, donde el adyacente es 1 y el opuesto es raíz de 3. Bueno, la raíz me quedó en el denominador. ¿Qué hago? La llevo al numerador,
la llevo al denominador y hago una multiplicación de fracciones. 1 por raíz de 3 me queda 1 raíz de 3 y raíz de 3 por raíz de 3 es 3. Entonces, sen de 60 es raíz de 3 sobre 2. Coseno de 60 es 1/2. Tangente de 60 es raíz de 3. Cosecante de 60 es 2 raíz de 3 sobre 3. Secante de 60 es 2 y cotangente de 60 es 1 raíz de 3 sobre 3. Que esta también la podríamos dejar raíz de 3 sobre 3 sin colocar el 1. ¿Sí? Acá en el caso donde está el 2 sí hay que colocarlo. El 1 porque normalmente no se coloca, pero se supone que allí está el 1. Entonces, estas razones trigonométricas, las que están en azul, son las que hay que aprendérselas, ¿sí? Porque en el caso que no tenemos forma de utilizar la calculadora. Entonces, acá les traigo un ejemplo de cómo se aplican esas razones trigonométricas. Ejemplo, Manuel realiza algunas mediciones y las representa en la siguiente imagen. Entonces, vemos aquí un edificio, hay un árbol, hay un ángulo de 60, tenemos aquí parte de la hipotenusa que mide 12 metros y parte de esto que podríamos llamar como, teniendo en cuenta este ángulo de 60, ¿cómo le llamaríamos esta parte de acá, que sería la base? Adyacente. Tenemos parte del adyacente, ¿cierto? El adyacente, una parte es 8 metros y una parte de la hipotenusa es 12 metros. Entonces, tiene algunas mediciones. Y esto es una pregunta de selección múltiple con única respuesta. Dice, bueno, ¿cuál es la altura del árbol? Y aquí tenemos las opciones, ¿sí? Aquí, teniendo en cuenta el ángulo de 60, yo quiero encontrar la altura del árbol. ¿Qué razón trigonométrica me permite encontrar la altura del árbol? Teniendo en cuenta que vamos a suponer que aquí se forma un triángulo. Olvídense de este edificio que aparece acá. Aquí se forma un triángulo entre el árbol. Tenemos sí la hipotenusa, sí la tenemos en cuanto al árbol. No la hipotenusa en cuanto al edificio, pero sí en cuanto al árbol. ¿Sí? Entonces tenemos la hipotenusa, tenemos un ángulo de 60. ¿Qué razón trigonométrica me permite encontrar entonces la altura del árbol? ¿Quién me dice? Seno. Sí, la función. Sí, porque el árbol es lo que se conoce como el opuesto, ¿cierto? Entonces, el árbol es lo que yo quiero conocer y tengo la hipotenusa. Teniendo en cuenta el ángulo de 60, el árbol es el cateto opuesto y tengo la hipotenusa. Entonces, la razón trigonométrica que involucra opuesto e hipotenusa es sen. Entonces, sí, reemplazo. Sen de 60 es igual a la altura del árbol, que sería lo mismo. Aquí usted puede escribir cateto opuesto sobre 12, que es la hipotenusa. Pero ahora, ¿qué pasa cuando usted no tiene calculadora? Usted no tiene calculadora para determinar la razón trigonométrica. Entonces, pero yo sé que es sen de 60. Según esto, sen de 60 es raíz de 3 sobre 2. Entonces, como yo no tengo calculadora, me voy y como yo me aprendo las razones trigonométricas para un ángulo de 60, me voy a la tabla e identifico. O me voy a la mente, porque es que usted no tiene la tabla en la mano, ¿cierto? Sen de 60 es raíz de 3 sobre 2. Entonces, ¿qué hago? Reemplazo. Sen de 60 lo reemplazo por raíz de 3 sobre 2. Entonces, sen de 60, que es raíz de 3 sobre 2, es igual a altura del árbol, que es el cateto opuesto, y lo que quiero saber sobre 12. Siguiente paso, voy a despejar. ¿Qué voy a despejar? ¿Quién me dice qué es lo que yo necesito saber? La altura del árbol. Cateto, Bien, pues. ¿qué está diagonal con esa altura del árbol? El 2. El 2. El 12. Ese 2 es el que pasa a dividir. Entonces, mire lo que pasa acá. Entonces, altura del árbol es igual 2 que pasa a dividir y raíz de 3 por 12 multiplican arriba. Observe lo que pasa acá. Entonces, como yo no tengo calculadora y lo más probable es que yo como estudiante no sepa sacar ninguna raíz cuadrada, que eso yo hasta lo aseguro, lo puedo hasta jurar. Usted no sabe sacar raíz cuadrada. Entonces, simplemente miren que a ustedes las respuestas ni siquiera le dan las respuestas en forma decimal como para que le toque sacar una raíz cuadrada. Las respuestas se las dan con raíz. Entonces, mire lo que pasa acá. 2 por raíz de 3, listo. No tengo calculadora y no sé racionalizar, no sé sacar raíz cuadrada. Se me olvidó eso por allá en sexto, séptimo. Listo. Simplifico. Yo simplifico aquello que sea semejante. Por ejemplo, este 12 que está multiplicando con esta raíz,
es semejante con este 2. ¿Quién me dice por qué son semejantes el 12 con el 2 y por qué no el 2 con raíz de 3? Y al ¿Cómo? 3 no se le Profe, puede sacar. Ya pues, eso es porque al 12 se le puede sacar mitad y al 3 no. Pues a la raíz cuadrada del 3 no. No. Ven, son semejantes profe, porque, yo, a ver, vea, sí, dígame. profe, porque 4 multiplicado 3 da 12, ¿o qué? No, déjeme. A ver, el 12 y el 2 son semejantes porque no tienen raíz. Por eso no se pueden simplificar. ¿Sí? Semejantes no significa que sean iguales, ¿sí? Sino que, por ejemplo, ambos son enteros, digamos que son múltiplos de 2, son semejantes. Pero esto yo, por ejemplo, es que yo, ejemplo, si yo veo un raíz de 4 allí, listo, podría sacar la raíz de 4 y eso me da 2. Allí sí podría. Pero en este caso ese 3 está metido en una raíz, entonces no es semejante con este 12 que no tiene raíz. Listo. Entonces no podemos entrar así como en ese juego de ir simplificando porque queremos o porque vemos un número que es múltiplo, ¿no? Es porque este número tiene raíz y este no tiene. Y este tampoco tiene. Entonces entre ellos dos son semejantes porque no tienen raíces. Entonces yo veo que esta línea que tengo acá debajo es una línea que también significa división, ese es como el vínculo, ¿sí? Entonces, 12 dividido 12 es 6, 12 dividido 12 es 6, 6 raíz de 3, esa sería la respuesta. Dentro de esas opciones las encontramos y no necesitamos calculadora. ¿Cuál sería la opción correcta? La C. La C. La C. Y no, jóvenes, y aquí no se utilizó en ningún momento la calculadora. Pero vea la importancia de aprendérsela. Usted joven se tiene que aprender de memoria estas razones trigonométricas. O a menos que sepa usted solucionar que esas razones resultan de un triángulo equilátero y usted lo aplique y lo sepa hacer, para que no tenga necesidad de aprendérsela. Pero le tocaría hacer todo este procedimiento para llegar a ellas. Bien, ténganlas presentes. Ese era el ejercicio. Profe, Ahora, ¿qué vamos a hacer en el momento del actuar? Presten atención a lo que vamos a hacer en el momento del actuar. Dice acá, completa la siguiente tabla para los ángulos de 30 y 45. Entonces, yo hice el del ángulo de 60. La tabla completa involucra 30, 45 y 60. Yo hice el de 60, usted va a hacer el de 30 y el de 45 y lo va a llenar acá. Entonces, vamos a hacer el de 30. La primera parte de 30, del ángulo de 30. Teniendo en cuenta este ángulo de 30, ese 1 es el opuesto, este raíz de 3 es el adyacente y el 2 es la hipotenusa. Veamos 30. Entonces sería opuesto sobre hipotenusa. ¿Cómo quedaría? 1 sobre 2. Listo, 1 sobre 2. Aquí usted coloca un medio. Coseno. Coseno sería adyacente sobre hipotenusa. Raíz de 3 sobre 2. Usted aquí no tiene que racionalizar. Entonces aquí le quedaría raíz de 3 sobre 2. Veamos tangente. Tangente sería opuesto sobre adyacente. 1 sobre raíz de 3. ¿Usted tiene que racionalizar en tangente, sí o no? Sí. Sí, tienes que racionalizar porque la raíz quedó debajo. Bien. Cosecante, que es la inversa de sen, y se define como hipotenusa sobre opuesto. 2 O sea, sobre 2 1. sobre 1. Entonces 2 sobre 1, que al final sería 2. Queda 2. Bien, secante. Secante sería adyacente, perdón, hipotenusa sobre adyacente. 2 sobre raíz de 3. ¿Tienes que racionalizar? ¿Qué racional? Hay que racionalizar. Cotangente se define como adyacente sobre opuesto, raíz de 3 sobre 1. Aquí no racionalizas, pero sí, raíz de 3 sobre 1 es raíz de 3 al final. Raíz de Bien. Luego acá, para el ángulo de 45, sí tienes que utilizar otro triángulo. Y ese triángulo, ¿quién me puede decir? Si estos dos ángulos son iguales, ¿es un triángulo rectángulo qué? Dentro de la clasificación. Isósceles. Isósceles, porque entonces es un triángulo rectángulo isósceles porque tiene dos ángulos iguales, tiene dos lados iguales, ¿sí? Y por ende va a tener dos ángulos iguales. Entonces, a partir de aquí, ¿qué
¿Qué lado te hace falta? Porque tienes el lado 1 y el lado 1, cateto 1 y 1. ¿Te hace falta qué? La La hipotenusa lo hipotenusa. Para determinar las razones trigonométricas para este ángulo, para este triángulo isósceles rectángulo, tienes que hallar la hipotenusa primero y la dejas en raíz y trabajas con la raíz. No trabajas con el decimal, trabajas con la raíz, ¿sí? Entonces vas acá y determinas todas las razones trigonométricas. Listo, ese es el 4.1. Esa es la primera parte. Luego, en el 4.2 dice, determina el valor de la siguiente expresión. Sen de 30. No vas a utilizar la calculadora. Vas a sacar sen de 30 cuando lo tengas aquí, lo vas a sacar. Cuando lo tengas acá. Más sen de 60. Bueno, ese sen de 60 ya lo conoces porque ya lo tenemos acá. Sen de 60 es raíz de 3 sobre 2. Mira acá, sen de 60 es raíz de 3 sobre 2. Sen de 30 cuando lo saques. Es decir, primero tienes que hacer el 4.1 para poder llegar acá al 4.2. Cuando tengas sen de 30, lo sumas con sen de 60, que es raíz de 3 sobre 2. Eso te va a quedar una fracción. Vas a hacer una suma de fracciones. Listo. Si tienes alguna duda en cuanto a la suma, me escribes por WhatsApp y yo te explico cómo es el asunto de la suma de fracciones. Que lo deberías de saber porque ya estamos en décimo. Bien. 4.3 y 4.4 son preguntas de selección múltiple con única respuesta, tipo prueba a saber. No las busques en internet, que en internet no las vas a encontrar. Bien. Pregunta de selección múltiple con única respuesta. Prohibido el uso de calculadora, es decir, aquí no debe aparecer ningún decimal, ni un solo decimal. Y no vas a utilizar la calculadora, lo que vas a utilizar es la información que tiene esta tabla y la información que tiene esta tabla acá. De esos tres ángulos, 30, 45 y 60. Dice acá la situación problema. Un cartabón, ¿qué es esto? Es una plantilla que se utiliza en dibujo técnico y que tiene una forma de triángulo rectángulo escaleno, como lo podemos observar aquí. De modo que su hipotenusa mide el doble del cateto, de menor longitud. Miren lo que pasa acá. A ver, yo aquí la hipotenusa no la tengo. Yo tengo un cateto que mide 32 centímetros porque la hipotenusa sería esta, ¿cierto? ¿Qué cateto tengo? ¿Quién me dice? Teniendo el ángulo de 60, ¿qué cateto tengo? opuesto, profe, opuesto. El opuesto. No tengo la hipotenusa y el adyacente es el menor de todos. El adyacente es el más pequeño. Visualmente lo puedo notar. Y luego dice acá, si el cateto más largo de un cartabón, es decir, de esta figura, mide 32 centímetros, claro, el cateto opuesto mide 32 centímetros, como muestra la figura, ¿cuál de las siguientes medidas corresponde a su cateto menor? Es decir, me están preguntando por el adyacente. Yo tengo lo opuesto, para el ángulo de 60 yo tengo lo opuesto y me están preguntando por el adyacente. ¿Qué razón trigonométrica me conviene? Conozco opuesto y me preguntan por adyacente. Tangente, no. Tangente, entonces sería tangente de 60. Tan de 60. Pero como tú no vas a utilizar calculadora, cuando vayas a ubicar tangente de 60, te tienes que ir a la tabla y buscar el tangente de 60. ¿Cuál es el tan de 60? Véalo, raíz de 3. Raíz de Ahí lo 3. tienes. Quien utilice calculadora en este punto lo tendría malo. Entonces vas, despejas el adyacente, despejas porque quieres hallar el adyacente, el cateto menor, despejas, haces todos los procedimientos sin uso de calculadora y aquí tienes la respuesta. Las respuestas no están dadas en decimales. Listo. Y por último tenemos el 4.4 con la misma situación que trabajé el ejemplo, dice, pregunta de selección múltiple con única respuesta, prohibido el uso de la calculadora. Manuel realiza algunas mediciones y las representa en la siguiente imagen. ¿Cuál es la altura del edificio? Ahora me preguntan, bueno, ¿cuál es la altura del edificio? ¿Qué creen ustedes que debería ser inicialmente? Yo conozco la altura del árbol, fue la que di allá en el ejemplo, pero a mí no me sirve la altura del árbol en este momento. ¿Qué debería yo de conocer inicialmente? La ¿Quién me dice? ¿Cuál sería el máximo? La hipotenusa, pero ¿cómo determino yo la hipotenusa si yo tengo parte de ella y por acá tengo otra parte?
¿qué debería yo de conocer inicialmente que me sirva más adelante de encontrar la altura del edificio? Analicen la situación. Yo diría que el ángulo. El adyacente. El adyacente que mide 8 una parte. El que Sí, mide 8. excelente, excelente, excelente. Sí, yo tengo la altura del árbol. En este momento no me sirve de nada esa altura del árbol. La tengo allá arriba en el ejemplo. Yo necesito conocer, a ver, a mí me preguntan, la respuesta final es la altura del edificio, que aquí están las opciones. Pero lo primero que tengo que conocer es esta parte de acá abajo, que sería el cateto, ¿qué? Adyacente. Adyacente. Exacto, yo conozco una parte, yo conozco una parte que es 8 metros, pero debería entonces de conocer esta partecita de acá. Cuando yo conozca esta partecita de acá, porque sí esta partecita de acá sí la puedo encontrar, porque aquí se forma un triángulo pequeñito, donde esta es la hipotenusa. Y yo necesito conocer esto aquí, que también es el adyacente para este triángulo pequeño aquí, es el adyacente. Entonces, conozco el adyacente, cuando lo tenga, lo sumo con este adyacente de acá. Cuando tenga este valor de aquí, lo sumo. Luego, cuando ya tenga todo el valor total, aplico nuevamente otra razón trigonométrica que me permita encontrar el cateto opuesto, que sería la altura del edificio. Si ustedes presentan dudas en este último punto, me preguntan. Pero yo sí les solicito que inicien analizando la situación, porque este tipo de ejercicios son los que aparecen en las pruebas de Aeronce. Este tipo de ejercicios son los que aparecen. Y usted no necesita el uso de la calculadora y está prohibido para estos dos puntos. Mejor dicho, para toda la actividad general, utilizar la calculadora. Bien, acá tenemos una cibergrafía. Aquí nuevamente les explican lo que yo expliqué, aquí está explicado nuevamente. Un truco para cómo aprenderse esas razones trigonométricas para ángulos especiales. En ese enlace lo pueden encontrar el truco para aprendérselas. Es sumamente importante que usted se las aprenda, porque si usted se enfrenta a una prueba de saber 11 y no se la sabe, queda como si nada. Puede saber cómo encontrar la respuesta, pero si no sabe qué es en de 30 o de 60 o 45, quedan las mismas. No tiene forma de llegar a la respuesta. Y acá tiene un ejemplo de esto mismo, un ejemplo de la aplicación de las razones trigonométricas para ángulos especiales. Jóvenes, esta es la actividad del día de hoy que vamos a entregar hasta las 2 de la tarde al enlace, un documento PDF. Preguntas, dudas, incógnitas. Yo, profe.